Hola nuevamente, el día de hoy vamos a mirar el uso de la función condicional sí, pero lo vamos a hacer con un ejemplo práctico. Y antes de hacer eso, debemos mirar algo que es muy importante, saber cómo trabaja esta función. En Excel, como en la vida real, existe la condicionante o la función sí. Veamos lo que pasa en la vida real. Por ejemplo, si yo digo o consulto si Nerea estudia mucho, pues lógicamente aprobará. Y si no, pues suspende o suspenderá. La condición sería si Nerea estudia mucho. La respuesta afirmativa a esa condición sería aprueba y la contraria, es decir, que suspende si es que no estudia mucho. Como podemos observar en este nuevo ejemplo también, si tengo 18 años, puedo conducir y si no, pues no puedo. La pregunta, la condición es si tengo 18 años. La respuesta afirmativa a esa condición es que podré conducir y la respuesta negativa es que no podré conducir. Como vemos, la estructura es una condicionante, una respuesta afirmativa y una respuesta negativa si es que la condicionante no se cumple. Bien, eso que sucede en la vida real y usamos en nuestro dialecto a diario, también tiene o se puede usar con la función sí en Excel. ¿Y qué podemos hacer? Pues con la función condicional sí, evalúo, ¿sí? Una pregunta, evalúo, comparo algo y dependiendo de esa comparación, de esa evaluación, de esa condición, puedo mostrar en la celda un valor verdadero o un valor falso. ¿Pero qué es una condición? ¿Cómo se hace una condición? Pues muy fácil. Una condición es tomar un valor y compararlo con otro. Como por ejemplo, puedo decir, si valor 1 es mayor a valor 2, pues si la respuesta es cierta, saque u obtenga o muestre el valor verdadero y caso contrario, pues muestre el valor falso. ¿Qué símbolos puedo utilizar para comparar un valor 1 con un valor 2? Pues el símbolo mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, igual que. Y como no tenemos el símbolo diferente en nuestro teclado, tenemos la unión del menor y mayor seguidos, ¿vale? Ese sería el no es igual que o el diferente. Estos símbolos me permitirán comparar dos valores, ¿vale? Y dependiendo de esa condición, voy a ver un valor verdadero si es que la condición se cumple y un valor o un valor falso si es que la condición no se cumple. Pero ¿qué es un valor? Un valor puede ser una celda, puede ser un texto, puede ser una fórmula, otra función y una combinación de todas estas anteriores, ¿sí? Puedo comparar una celda con un texto, una celda con un número, dos celdas, dos números, la respuesta de una función, etcétera, ¿sí? Aquí podemos ver algunos ejemplos de esto. Como se puede observar, pues un ejemplo de celda sería A1 y en una condición de ejemplo sería si A1 es mayor a 1. Otro ejemplo, Z100, y podría decir si Z100 o la celda Z100 es igual a 1000. Y así un sinnúmero de ejemplos más. Recordando que cuando yo estoy preguntando por textos, los textos deben ir entre comillas. Como Nerea, aquí la hemos puesto entre comillas dobles o gatito entre comillas simples. Una fórmula que puede estar entre paréntesis a veces y otras veces no. Y también puedo utilizar la respuesta de una función como entero de A5, que lo que me devuelve es el valor entero de lo que tenga la celda A5 comparada con otra celda, ¿sí? Bien, es el momento de continuar con el ejemplo práctico. Vamos allá. Y para mirarlo, vamos a recordar la diapositiva que acabamos de mirar y también vamos a tratar de resolver este ejercicio, que primero lo vamos a leer, ¿sí? Bueno, se trata de una nómina de empleados con su sueldo, con la edad de los empleados, con un hobby que tiene cada uno de ellos. Pues en teoría, siendo un ejercicio, pues se plantea darles varios bonos a los empleados, ¿sí? El primer bono será para las personas que trabajen en el departamento de producción y será de 100, obviamente 100 dólares, 100 euros o la moneda en la que estén trabajando, ¿sí? Y si no trabajan en el departamento de producción, es decir, caso contrario, o la respuesta negativa será 50. El segundo ejemplo será, o que vamos a calcular, será el de que si el sueldo es menor o igual a 1500, en este caso este bono, el 2, será del 5% del sueldo.
De lo contrario, o la respuesta negativa sería el 2% del sueldo, ¿sí? En el bono 3 nos piden que si la edad es menor o igual a 25, pues el bono será del 50% de la suma de los dos primeros bonos que ya habremos calculado. Y si no, pues será tan solo del 50%, perdón, será de 0. El bono 4 dice que será de 45 euros o dólares para las personas cuyo hobby sea el tenis. Si no es tenis, pues será solamente 25, ¿sí? Son ejercicios sumamente fáciles y los vamos a mirar ahora mismo. Vamos por el primero. La función, como lo dice acá a la derecha en el ejemplo que acabamos de ver, dice que empezamos por igual, escribimos la función, ¿sí? Abriremos paréntesis y pondremos la condición. Bueno, la primera nos decía que si el departamento del trabajador, en este caso el del empleado es 01, ¿dónde se encuentra el departamento? Vemos que es en la columna C, fila 3. Entonces decimos que sí, lo que está en C3, el valor que está en C3 es igual a producción. Y debemos escribirlo tal cual está en la celda, ¿sí? Punto y coma, y nos dice que será de 100. La respuesta verdadera es de 100. Y si no, pues caso contrario nos dice que será 50. Si cierro el paréntesis, tengo ya la función que me dice o va a evaluar que lo que tenga C3 es igual a la palabra producción. Entonces, si eso sucede, obtengamos o presentemos el valor de 100 y si no 50. Producción, al ser un texto, al compararse una celda con un texto, el texto debe ir entre comillas dobles o comillas simples, ¿sí? Al presionar enter vemos que para la primera persona nos aparece el valor de 100 y es correcto. ¿Por qué? Porque el empleado de 01 sí que trabaja en producción. Ahora, como ya hemos aprendido en anteriores videos, no es necesario copiar esta fórmula o reescribirla en cada una de las celdas, sino que bastaría con copiar, con control C, pintar hacia donde quiero copiar todas las fórmulas y que se repitan y dar a enter. O vamos a aprender algo nuevo el día de hoy, ¿sí? Algo muy simple. O bueno, lo vamos a hacer. Control C, pintamos hacia donde queremos copiar y le damos a control V. Y se ha calculado, ¿verdad? Pero queremos hacerlo de una manera más rápida, ¿sí? Mucho más sencilla. Si ya tenemos la primera fórmula realizada, creada, basta con apuntar el ratón a la parte inferior derecha de la celda y cuando se cambia una cruz negra, como ahora lo vemos, si hacemos doble clic, Excel sabrá que tiene que copiar esa fórmula hacia abajo. Y ya tenemos la evaluación de la fórmula como nos fijamos en la parte superior para cada uno de los empleados. Pero debemos tener mucha precaución porque si nos fijamos un poco en producción en esta celda ha pasado algo. Que pese a que en la celda se lee que tiene el contenido de producción me ha mostrado un valor de 50. Pero en el resto de las celdas que tienen producción aparece 100. ¿A qué se puede deber que aparezca esto? Generalmente estos errores se presentan como trucos o pequeñas trampas o errores a la hora de dar una prueba o un ejercicio de evaluación. Y resulta que si yo hago un doble clic en esta celda, me doy cuenta que además del texto producción, también existe un espacio en blanco al final de la celda. Y lo que yo tengo que tener es la acuciosidad, la precaución de revisar los datos y fijarme de que todo esté bien. Y voy a tratar de borrar aquí ese espacio en blanco y vamos a ver qué es lo que pasa en la respuesta. Tras arreglar ese valor, inmediatamente hemos visto que aparece el valor que debe aparecer, ¿no? El correcto, es decir, 100 en este caso. Vamos a calcular el bono 2, que nos dice que si el sueldo
¿Dónde está el sueldo? En la celda D3, ¿verdad? Columna D, fila 3. Esto ya lo sabemos. Y si no, pues tenemos que ir a mirar los vídeos que ya hemos subido anteriormente, ¿sí? Vale. Dice que si el sueldo es menor o igual a 1500, este bono, el 2, será del 5% del sueldo. De lo contrario, es decir, si es que eso no se cumple, será del 2% del sueldo. Vamos a hacerlo, ¿sí? Dice, si nuevamente, ¿cuál es la condición? El sueldo, ¿dónde está el sueldo? Hemos dicho que en D3 es menor o igual que 1500, entonces el bono será del 5%. Así se calcula esto, ya lo sabemos, lo hemos visto en videos anteriores, ¿vale? Multiplicado ¿por qué? Por la misma celda del sueldo. Aquí tenemos la respuesta verdadera, pero nos falta la respuesta falsa. Y decía que si es que no, es decir, no es menor a 1500, es decir, es mayor a 1500 del sueldo, será el bono del 2% de qué? Del mismo sueldo. Entonces, el cálculo sería de esta manera. Estaríamos evaluando que si lo que está en D3, que es el sueldo, es menor o igual a 1500, en esta celda se mostrará este valor. Y si esta condición no se cumple, lo que vamos a dar es el segundo valor, la respuesta verdadera o la respuesta falsa. Si presionamos Enter, nos fijamos que efectivamente aquí me está calculando el 5% de 1000. Y dice que para esta primera persona, pues sí, le toca el 50, ¿no? Euros o dólares, ya lo hemos dicho, depende de dónde estemos trabajando. Ahora, también ya dijimos que si yo quiero copiar una fórmula, bastaría con apuntar a la parte inferior de la fórmula de la celda en la que ya está hecho el trabajo y le hago un doble clic y voy a obtener una copia de la fórmula. Y sorpresa, al copiar la fórmula nos hemos topado con un mensaje de valor. ¿Qué nos indica este mensaje? ¿O por qué nos sale este mensaje? Puede ser que, al igual que pasó antes con producción, que tenía un espacio en blanco, algunas ocasiones las personas que están escribiendo los datos dentro de la celda se equivoquen, a lo mejor incluso adrede, y ingresen una O en lugar de un 0. Si nos fijamos bien en esta celda, nos vamos a dar cuenta de que existe un valor de 0 en lugar de O en lugar de 0, y lo que vamos a hacer es corregirlo, ¿sí? Al corregirlo, la fórmula ya ha calculado bien nuestro bono, ¿sí? Vamos a continuar. Creo que hasta ahora está claro, ¿verdad? Y si no, pues nos deja un comentario y tratamos de solucionar esto. De todas maneras, el ejercicio tal cual, limpio, sin ninguna fórmula, estará puesto dentro de un enlace para que lo podáis descargar. Vamos al bono 3. En el bono 3 tenemos otro ejemplo que nos dice, si la edad del alumno es menos o igual a 25, este bono, el bono 3, será el 50% de la suma de estos dos bonos. Y si no, será de 0, ¿no? Es decir, no tendrá ningún bono. Vale, entonces dice que si la edad, vamos a poner así, buscamos la celda de la primera persona porque primero calculamos para el primer elemento de toda la tabla, ¿no? Y decimos si la edad está en E3, ¿no? Decimos si E3 es, a ver, vamos a consultarlo, menor o igual que 25, dice que será el 50% de la suma del bono 1 más el bono 2, que el bono 1 está en G1, lo acabamos de calcular hace un par de minutos, más, no, G1 no, perdón, G3 más H3. Y cerramos el paréntesis. Esta será la respuesta verdadera, que mostrará el valor del 50% de la suma de estos dos bonos, 1 y 2, solamente si la edad es menor a 25. Pero si eso no sucede, si la edad no fuese mayor a 25, dice que el bono será de 0.
Si presionamos Enter, la respuesta ya me da, efectivamente, ¿no? 150, 100 más 50, 150. Y el 50% de eso es 75. ¿Y por qué me debe dar 75? Porque la primera persona tiene 21 años. Vamos a ver cuánto nos sale para esta persona que tiene 29 años. Y para eso vamos a copiar la fórmula para abajo. Y efectivamente, como tiene más de 25 años, pues le toca un bono de 0. Y el resto, aquellos que sí cumplen la condición, tendrán el bono del 50% de la suma de los dos primeros bonos. Ya nos falta muy poco para terminar. Vamos al bono 4. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Dice, si el hobby es tenis, será 45. Si no, 25. Pues nada, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner, sí. ¿En dónde está el hobby? Pues en esta celda, ¿no? Y me decía, si el hobby es tenis, bueno, mejor lo ponemos correctamente. Vamos a tratar de corregir la celda. Eso, si F3 es igual a tenis. ¿Por qué pongo tenis entre comillas? Porque hemos dicho más de una vez que si yo pregunto, consulto, trabajo con textos, los textos deben ir entre comillas, simples o dobles. Vale, ya hemos dicho que si es que es igual, está la condición, si es que el hobby es igual a tenis, entonces debería ser un bono de 45. Y si no, un bono de 25. Esto quiere decir que a todos los que practican tenis les van a dar un bono de 45 y al resto, sin duda alguna porque es más caro el tenis, pues solamente 25. Efectivamente, como este no es tenis, pues le dan 25 y vamos a copiar hacia abajo, ¿sí? Y vamos a ver si tenis está bien, tenis también está bien, fútbol está bien. Y vale, está bien, solamente hay 3 de tenis y son los 3 únicos que tienen 45. Muy bien. En este ejemplo está todo perfecto, pero ¿qué habría pasado? Y lo vamos a hacer, ¿vale? Y luego lo arreglamos nuevamente. Si me hubiesen preguntado por fútbol, si yo tenía como pregunta que el hobby fuese igual a fútbol y ya no a tenis, pues en el primer caso me iba a dar 45. Pero al copiarlo, solamente en fútbol me debería dar 45. Y me iba a topar con la sorpresa de que en este caso, fútbol, sí, está aquí, pero me da 25. Y ya nos topamos nuevamente con el problema, con la situación de que debemos tener mucho cuidado de ingresar bien los datos. Porque una tilde hace una gran diferencia, un espacio en blanco hace una gran diferencia. Bien, y ya para terminar, porque nos queda muy poquito tiempo, lo último que tenemos que hacer es calcular el total, ¿no? Que por lógica, aunque no supiésemos la fórmula, no nos dijesen nada, pues es la suma de el sueldo más el bono 1 más el bono 2 más el bono 3 y más el bono 4. ¿A que sí? Si presionamos Enter nos da el total. Si hacemos mentalmente la suma, pues sí, está bien. Y si quiero obtener el total de todos, pues simplemente le hago un doble clic aquí cuando me aparezca la cruz negra y ya tenemos. Ya solo nos quedaría por dar formato, pero eso pues lo haremos un poquito más adelante. Recordar lo siguiente, que yo puedo comparar siempre, como hemos visto en todas estas fórmulas, por ejemplo, una celda con un texto. También podría comparar una celda con un número. También podría comparar una celda con otra celda. Que en este caso no hemos tenido ejercicios de ese tipo, pero sí puede ser que yo pueda preguntar si el bono 1 es mayor al bono 2 y calcule algo, ¿sí? Entonces, recordar eso, que dentro de una pregunta, al hacer una condición, yo puedo tener un valor que puede ser una celda, un número, un texto, una fórmula
otra función o incluso puede ser una combinación de todas las anteriores, es decir, puede tener un valor, puede tener una celda, un número, textos, fórmulas, otras funciones y combinación de todo esto. Bien, por hoy no es más, es la primera parte de la función sí. En el próximo vídeo veremos un ejercicio un poco más completo en el que utilizaremos algo un poquito más complejo. Es necesario que repasen esto, traten de resolver este ejercicio solos o mirando el vídeo y luego tratar de volverlo a hacer pero solo, ¿vale? Muchísimas gracias y continuamos en el próximo vídeo.